Bendiciones. Mi nombre es Joel Albores y les damos la bienvenida al podcast de Meditación Bíblica. Recuerden que todos los días publicamos las lecturas de palabra diaria y los miércoles tenemos un nuevo podcast. Esperamos que sean de bendición y que Dios nos hable a través de su palabra. Hoy meditaremos Romanos 11 del 1 al 12. Estaré leyendo primero en la Nueva Traducción Viviente, después pasaremos a una pequeña reflexión. Entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las Escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo, Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Él dijo, no, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues, en este caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido. Pero el corazón de los demás fue endurecido. Como dicen las Escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy. Les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo que su mesa de abundancia se convierte en una red, en una trampa que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. Que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver, y la espalda se les encorve para siempre. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Reflexionemos en este pasaje. Después de que en el capítulo 9 Pablo habló de que Dios eligió a Israel como un pueblo especial dentro de su plan perfecto, y también demostró que los israelitas no son todos los que descienden de la carne, sino los que descienden según la promesa. Habla de un pueblo, el pueblo judío que trató de alcanzar la justicia por sus obras, pero sin fe, sin ninguna relación con Dios. Pablo dice que jamás podrán ser justificados por sus obras. Sin embargo, los gentiles, que incluso no buscaban una justicia, cuando tuvieron fe en Jesucristo alcanzaron la justificación. Entonces, en el capítulo 11, regresará a hablar del pueblo judío, de un remanente de Israel. El último verso del capítulo 10, Dios dice de Israel que ha sido un pueblo rebelde y desobediente. Entonces comienza el capítulo 11 con una pregunta retórica. ¿Acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? ¿Vemos quién es Dios en este pasaje? La respuesta es clara. Por supuesto que Dios no ha rechazado a su pueblo. Dios los había elegido desde el principio. Y nuevamente, como ya había dicho en los capítulos anteriores, que no son israelitas todos los que nacen de Israel. De la misma manera el versículo 4. Cuando Elías pensaba que era el único que quedaba con verdadero temor de Dios. Recordemos que estaba hablando que sería el único dentro de Israel que debería ser el pueblo de Dios. Pero Dios le dice, no eres el único. Tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, el Dios falso, que no han adorado y no se han entregado a ese culto. La Reina Valera dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal.
Un punto de suma importancia es que incluso este remanente que queda no es por sus buenas obras, sino por gracia de Dios. Es por la obra redentora. Por eso viene diciendo una y otra vez, Dios no falló su promesa, no ha fallado su plan. En realidad, al final, el remanente elegido por Dios será salvo. Alguien podría argumentar que aquí está hablando únicamente de los judíos. Ciertamente, pero más adelante hablará de la salvación también de los gentiles. Y en cuanto a la elección de salvación, no hay diferencia entre judíos y gentiles. De hecho, Efesios 1:4 es claro. La elección de los gentiles también fue desde antes de la fundación del mundo. Entonces, no solo los judíos fueron elegidos para salvación. Agradezcamos a Dios por su elección soberana y divina. Él nos eligió para alcanzar misericordia y salvación. Entonces aquí podemos ver también las enseñanzas, dos enseñanzas principales que veremos hoy. La primera, Elías era temeroso de Dios en medio de un pueblo corrompido y entregado a un culto falso, a un Dios falso. Elías pensaba que era el único. Y posiblemente pensamos al ver la situación del mundo, un mundo corrompido, lleno de violencia y de pecado, un mundo que es antagónico a Dios, una sociedad que bien podríamos decir es anticristiana, con gobiernos que son contrarios y hasta enemigos de Dios y de su pueblo. Pero lo peor es cuando vemos iglesias y cristianos que se han alejado del verdadero temor de Dios y se han entregado a creencias falsas que se han infiltrado a la iglesia cristiana. Una mezcla como en el tiempo de Elías, una mezcla entre el culto a Jehová y a Baal. Ahora una mezcla entre el mundo y el cristianismo. Podríamos pensar que no queda verdadero temor de Dios, pero recordemos lo que Dios dijo. Él se ha reservado un remanente fiel. En este tiempo también hay un remanente que Dios mismo guardará hasta el final. Pero la pregunta lógica es, ¿estoy dentro de ese remanente? ¿Ese remanente que alcanzó el favor de Dios? ¿O soy como el pueblo que dice en los versículos 7 al 10, donde veremos entonces la otra enseñanza? Un pueblo con un corazón endurecido. Y cuando dice que Dios endureció su corazón, se refiere a que Dios lo abandonó a las concupiscencias de sus corazones, a los deseos de sus corazones, como lo decía desde el capítulo 1. Están como dormidos con los ojos y oídos cerrados. Aquí Pablo trae esta idea de algunos pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo de Deuteronomio 29:4, que después de que el pueblo de Israel había visto las maravillas de Dios por 40 años, aún seguían con un corazón que no entendía y no respondía correctamente a la obra y a la palabra de Dios. O también Isaías 29:10, donde el pueblo sigue de la misma manera, tanto que teniendo la palabra de Dios, no la podían entender, estaban cegados sus ojos. Bien, ¿qué relación tiene esto con nosotros? Posiblemente tenemos años de ser cristiano o incluso haber nacido en un hogar cristiano y desde niño nos llevaron a la iglesia, incluso algunos podrían decir que ya han sido bautizados. Pues, ¿cuál es la enseñanza en este caso? Haber nacido en un pueblo no basta. Haber nacido en Israel no bastaba para ser israelita. Haber nacido entonces en una iglesia no es suficiente para ser cristiano. No basta haber nacido en un hogar cristiano para ser cristiano. El pueblo que dice en el versículo 4 sus características, ¿cuál era? Haber sido fiel a la elección de Dios. Y contrariamente a esto, el versículo 7 en adelante muestra un pueblo con un corazón duro, oídos y ojos cerrados a la palabra de Dios y a la guía de Dios. Entonces, ¿cómo estamos viviendo en medio de un mundo corrompido? Incluso de una iglesia que se está corrompiendo. ¿Permanecemos fieles como Elías y esos 7,000? ¿O cuando leemos la Biblia o escuchamos una predicación y no nos gusta lo que leemos o escuchamos, ¿qué hacemos? ¿Cerramos los oídos y los ojos? Pidamos perdón a Dios y aceptemos su palabra, sea cual sea. Volvamos a la primera idea. Dios no ha desechado a su pueblo elegido. Realmente descansemos en esa promesa de Dios y vivamos como pueblo elegido.
Espero que esta pequeña reflexión nos ayude a entender y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Pero no olvides que Dios quiere hablarte cada día a través de la Biblia. Si quieres escuchar su voz, acércate diariamente a la Biblia para que Dios te hable. Pero como vimos el día de hoy, no cerrando nuestros oídos y nuestros ojos. Dios bendiga tu vida. Si fue de bendición este podcast, ayúdenos a compartir con familiares y amigos. Recuerde visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com. También puede seguirnos en nuestras redes sociales y suscríbase. En YouTube, Meditación Bíblica Internacional. En Facebook, Ministerio de Meditación Bíblica. E Instagram, Meditación Bíblica.